Hola, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están de manera virtual. Bienvenidos a esta conferencia organizada por la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Y tenemos el agrado hoy de presentar al doctor Alan Talebi. Me tomaré unos minutos para contarles brevemente cuáles son sus antecedentes. Gracias, Alan, por haber aceptado esta invitación de la Academia. No, al contrario, gracias a ustedes. El doctor Talebi es farmacéutico y licenciado en Ciencias Farmacéuticas y doctor de la Facultad de Ciencias Exactas con orientación en Ciencias Biológicas. Títulos obtenidos todos ellos en la Universidad Nacional de La Plata. Él ha complementado su perfil con una licenciatura en Artes de la Escritura obtenida en la Universidad Nacional de Artes recientemente. Actualmente es el director del LIDEB. El LIDEB es un laboratorio de investigación y desarrollo en bioactivos dependiente de la Universidad Nacional de La Plata y que esperamos que brevemente sea convertido en centro. Es profesor titular ordinario de la Cátedra de Biofarmacia, especialidad Toxicología Farmacéutica, también en la Facultad de Ciencias Exactas, y es docente a nivel de posgrado en 2 maestrías, el Magíster de Plantas Medicinales y la Maestría en Biología Molecular Médica. También ha dictado y es responsable de numerosos cursos de posgrado y actualización profesional. El doctor Talebi es a su vez investigador de la carrera de investigador del CONICET y ocupa actualmente la posición de investigador principal. Y es un investigador sumamente prolífico, tiene más de 100 trabajos publicados en diferentes ramas relacionadas con el descubrimiento de fármacos asistidos por computadora, con énfasis en el uso de Machine Learning, en el reposicionamiento de fármacos, principalmente para identificar nuevas terapias contra enfermedades tropicales desatendidas y para el tratamiento de epilepsia fármaco-resistente, y en nanotecnología farmacéutica, desarrollando nanovehículos lipídicos para mejorar la eficacia de medicamentos. A lo largo de su trayectoria ha recibido diferentes premios, tanto de manera personal como a trabajos realizados por él y su equipo. En el día de hoy nos hablará sobre inteligencia artificial aplicada al descubrimiento y desarrollo de fármacos, una experiencia local. Todo tuyo, Alan. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la presentación. Gracias a todos y todas por estar hoy acá, por la invitación, que es un honor, a quienes están en el Zoom. Bueno, voy a empezar la charla, quizás les parezca de manera un poco errática, créanme que vamos a llegar como al objetivo que promete el título, pero si vamos a hablar de inteligencia artificial, quizás no esté mal pensar un poco a qué llamamos inteligencia antes de hablar de inteligencia artificial, muy brevemente. Saben que hoy hay o se definen o se piensan distintos tipos de inteligencia. Está la inteligencia afectiva, y está bien, o sea, las distintas personas podemos asimilar, canalizar y expresar nuestras emociones de muy distintas maneras, y esencialmente esa información se integra en el cerebro, pero históricamente la inteligencia y el pensamiento se solían dividir más bien en el pensamiento lógico o la inteligencia lógica o analítica, y el pensamiento creativo o la inteligencia creativa, y un poco tramposamente se adjudicaban esas funciones a uno de los hemisferios cerebrales predominantemente. Digo un poco engañosamente porque
los mamíferos placentarios tenemos el honor de ser los únicos animales en la Tierra que tienen los dos hemisferios cerebrales conectados, y eso nos permite integrar un montón de funciones. Entonces nada depende en el cerebro enteramente de una única estructura. Pero esencialmente, históricamente, cuando uno pensaba en la inteligencia, pensaba sobre todo en la inteligencia lógica, y hay distintas definiciones de inteligencia. Tomé algunas de algunos journals que se dedican a la parte más de psicología, y algún libro que se encarga un poco de ver el vínculo que hay entre lo biológico y esa propiedad emergente del cerebro que es la biología y la conciencia, pero esencialmente las definiciones coinciden en que la inteligencia tiene que ver con nuestra habilidad para adaptarnos a situaciones nuevas, la capacidad de aprender o adaptarse de la experiencia, y más radicalmente acá Rodolfo Linas dice que la última función, la función fundamental del cerebro humano podría ser la de predecir. Entonces, la inteligencia tiene que ver con usar la experiencia para adaptarnos a nuevas situaciones, y de hecho, cuando uno en la experiencia encuentra un patrón o una reiteración, ese sesgo hacia tomar ciertas decisiones ante una eventualidad futura se vuelve incluso más fuerte. Pongamos un ejemplo. Habrán oído que en nuestro país cada tanto nuestra moneda local se devalúa. ¿Sí? Estamos familiarizados con ese fenómeno, y de hecho van cambiando los signos de gobierno, intentan convencernos de que la economía está estable, de que esta vez el peso no se va a devaluar. Y sin embargo no creemos mucho en eso, porque el cúmulo de experiencias reiteradas de la misma situación hace que en general tendamos a preferir ahorrar en dólares, que es una moneda que se deprecia, pero que se deprecia mucho menos velozmente que el peso argentino. ¿Sí? Vamos a volver un poco sobre eso, pero para empezar a ahorrar en pesos tendríamos un poco que disociarnos de esa característica tan humana evolutiva que es la inteligencia, que es tener en cuenta lo que pasó antes para tratar de anticipar lo que va a pasar después. Los humanos, de hecho, nos volvimos bastante, evolutivamente hablando, bastante aptos en la capacidad de identificar patrones, tan aptos que incluso tenemos la pulsión de hacerlo. Los griegos identificaban dibujos de sus mitos en las estrellas, aún en las estrellas, que en principio uno no aventuraría ningún tipo de patrón o dibujo tan claro, ellos veían sus mitos, veían cazadores, toros, etc. Y allí es donde la inteligencia humana y luego también la inteligencia artificial mayormente van a tratarse de cómo estructuramos datos, y esto tiene que ver con cómo clasificamos y sobre todo cómo agrupamos, y para agrupar hay que abstraernos de las diferencias y concentrarnos en las semejanzas, o cómo al hacer el fenómeno inverso discriminamos datos o elementos. A veces organizamos jerárquicamente, a veces también establecemos posiciones relativas, pero fundamentalmente voy a arriesgar que la inteligencia está muy vinculada a nuestra capacidad de abstracción, y a partir de esa abstracción a nuestra capacidad de agrupar objetos. Por ejemplo, podemos pensar un ancestro cavernícola que se vio como un león en la selva se comía, o en la sabana africana se comía a su tío, o a su abuelo, o a su madre, y luego quizás se encontró en la jungla con una pantera, y por más que la pantera no es el león, ¿sí? No tiene melena, es más pequeña, tiene otro color, etc. Sin embargo, este ancestro nuestro seguramente reaccionó con esa experiencia pasada de la misma manera, vio que había suficientes semejanzas para hacer lo mismo que hubiera hecho si se hubiera encontrado con otro león: huir, subir a un árbol, eventualmente combatir a la pantera. Muy bien. Esta capacidad de agrupar objetos abstrayendo, hay mucha gente que trabaja en neurociencias que dice que es la precondición fundamental del pensamiento sofisticado. Y en nosotros es tan natural que lo tenemos imbricado en lo más humano de lo humano, que probablemente sea el lenguaje. Si uno dice perro, si uno piensa en un sustantivo común como perro, está agrupando, ¿sí?, en esa palabra, está cobijando con esa palabra a perros que son muy distintos, perros salchicha, chihuahuas, grandaneses, etc. Pero tienen lo suficientes cosas en común para
pensarlos bajo la misma palabra. En cambio, si digo Samantha, ustedes no van a saber de qué estoy hablando, de quién estoy hablando. Estoy hablando de la perra que tenía mi familia cuando yo nací, que nos acompañó durante muchos años. Ese sustantivo propio, ¿sí?, esa categoría de palabras, hace lo contrario, discrimina, particulariza un objeto único, irrepetible, de esa serie de objetos cobijados por el sustantivo común. Samantha, para mí, esa palabra, cada vez que la veo, me evoca recuerdos, tiene una carga emocional. Pienso en una perra específica, que era una mezcla de gran danés, de ovejero alemán y de collie, etc. Y también tenemos, además, en el lenguaje, algo interesante, que es los sustantivos colectivos, que agrupan elementos por relaciones funcionales y o geográficas. Entonces, la agrupación es algo que hacemos mucho y muy bien, e incluso, como tenemos lenguaje, además, podemos hacer una agrupación bastante particular, que es la agrupación conceptual. Todos esos objetos difieren mucho en sus formas, en sus tamaños, en sus mecanismos, pero todos hacen lo mismo y pueden ser cobijados por la misma palabra, reloj. Y si se los presento, enseguida evocan la palabra reloj, ¿sí?, y los agrupan juntos. Y ustedes dirán, quizás es una exageración decir que nuestro pensamiento se basa fundamentalmente en la capacidad de agrupar, pero los pensamientos más complejos, como nos los enseñaron en la escuela primaria o la escuela secundaria, quizás se basan en silogismos que tienen que ver con encadenamientos de generalizaciones y particularizaciones. ¿Sí? Todos los individuos de una especie, los seres humanos, decimos que son buenos, y Aristóteles es un ser humano, entonces Aristóteles debe ser bueno. Bueno, la inteligencia artificial hace algo parecido, no de la misma manera que lo hacemos nosotros, ¿sí?, pero lo que la inteligencia artificial busca hacer es de alguna manera emular los resultados de lo que podría ser la inteligencia humana. Digo, con distintos procedimientos, llegar a conclusiones similares a las que podría hacerlo el humano, incluso trabajando con grandes volúmenes de datos y muchas veces haciéndolo mucho más rápido de lo que podríamos hacerlo nosotros mismos. Entonces, en general, la inteligencia artificial tiene que ver con estructurar datos para fines explicativos o mayormente para fines predictivos, y últimamente habrán oído el auge de las inteligencias artificiales generativas. Hacen otra cosa, combinan datos emulando un poco la función más creativa de nuestro cerebro. Entonces, esencialmente, lo que hacemos cuando trabajamos en inteligencia artificial, tenemos un conjunto de datos y buscamos una representación de esos datos que sirva a algún propósito, ¿sí? Por ejemplo, si esos puntos rojos y azules representaran moléculas activas e inactivas respectivamente, ¿sí?, uno, mediante un algoritmo de regresión lineal múltiple, trazaría en cierto espacio un plano, un hiperplano, que separara esos puntos para justamente poder discriminar una molécula que tiene una actividad farmacológica de una molécula que no la tiene. Si usan redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social, están muy familiarizados con que aparece en el inicio de su página, de la red social que fuera, aparece normalmente algo como lo que ven allí. Esta es una captura de mi red social y dice, estas son las sugerencias para vos, ¿sí? Sugiere seguir esas cuentas, intuye el algoritmo de esa red social que a mí me van a interesar los contenidos de esos usuarios. ¿Cómo hace esto la red social? Bueno, a partir de nuestros datos históricos, de qué usamos, a quién seguimos, a quién le ponemos like, a quién reposteamos, dice, bueno, nos agrupa más cerca de algunos usuarios que de otros, y de hecho, en particular, el algoritmo de X está diseñado para generar estas nubes de usuarios separados, bien separadas, con poca interacción entre ellas que vemos ahí, ¿sí? Comunidades muy polarizadas, ¿sí? Entonces, me ubica en algún lado y me sugiere, ahí está su intencionalidad, me sugiere que me conecte y dialogue con otras personas que piensan o tienen gustos parecidos a los míos. Y lo mismo hacen, por ejemplo, los algoritmos de las plataformas audiovisuales, como por ejemplo de Netflix. Le dice, bueno, esta película, esta es una foto de mi televisión, esta película como agua de chocolate te va a encantar. Mentira, no me gustó. ¿Sí? A veces los algoritmos se equivocan, pero bueno, lo hacen o intentan hacerlo. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con moléculas. Vamos a estructurar, ¿sí?, representaciones de un conjunto de moléculas en determinados espacios, ¿sí?,
que nos permitan fines predictivos, esencialmente. No sé si ven en este ejemplo, los puntos rojos representan compuestos sin una dada actividad farmacológica, los puntos verdes representan compuestos que tienen esa actividad farmacológica, y uno va a arriesgar que ese punto azul que está casi superpuesto con aquel otro punto verde, siendo que ese punto azul no sabemos a priori si es activo o inactivo, como está tan próximo a ese punto que sabemos que es activo, probablemente sea un compuesto activo. Esencialmente esto es lo que hacemos, y en el laboratorio hemos desarrollado algoritmos propios que en general, por suerte, se desempeñan muy bien y de manera muy eficiente. No voy a entrar en mucho detalle, hay publicaciones si quieren verlas, pero acá hay una comparativa de 3 algoritmos que desarrollamos en el laboratorio, Conclusa, IRAPCA y SOMOC, ¿sí? Los 3 primeros, versus los algoritmos más utilizados para agrupar pequeñas moléculas, ¿sí? En la comunidad científica. Y el coeficiente Silhouette, que es lo que tenemos en el eje de las ordenadas, va desde -1 a 1, y cuando se aproxima a 1 es porque el algoritmo propone agrupamientos de moléculas que son muy cohesivos y están muy alejados entre sí los unos del otro, o sea, clústeres muy bien definidos. Es una métrica que se utiliza habitualmente para ver si un algoritmo es bueno agrupando o si genera nubes difusas de puntos que no tienen de agrupamiento verdaderamente nada. Si tienen 0 es porque no hay, de 0 para abajo no hay un agrupamiento real. Más cercano a 1 es lo mejor, y ven que consistentemente cada uno de esos círculos que ven con su respectivo tamaño representa cómo se desempeñó ese algoritmo en una base de datos determinada de 29 que usamos para una comparación, y vemos que nuestros algoritmos siempre tienden a 1, los que desarrollamos más recientemente, de hecho, mucho más consistentemente, mientras que los que más se usan en el campo de la química medicinal parecen ser un desastre, ¿sí? En términos de agrupamiento. ¿Por qué? Porque en este tipo de algoritmos no teníamos la práctica dentro de la química medicinal de realizar o medir métricas de validación de los algoritmos. Bueno, y ahora de vuelta me disperso un poco porque les voy a contar a grandes rasgos cómo funcionan esos algoritmos tan sencillos, tan eficientes y sin embargo eficaces que nosotros hemos ido desarrollando. Básicamente yo soy una persona que tiene una inclinación hacia lo simple, es como un sesgo de mi carácter, ¿sí? Admiro mucho a la gente que persigue la explicación de la complejidad. No es mi caso, no es mi inclinación, no puedo hacerlo. Me baso en observaciones simples. Y los algoritmos que desarrollamos se basan esencialmente en 4 principios muy sencillos y casi evidentes. El primero es que si yo les dijera a ustedes cuál de estos 3 elementos se parece más entre sí, qué par de elementos se parecen más entre sí, en general acá, como hace acá el colega, hace así. Porque es una decisión difícil y es correcto, porque si uno mira los órganos externos, por ejemplo, el hábitat en el que viven, en este caso el color del tiburón y el delfín, se parecen un montón, se parecen mucho más entre sí que con Messi, ¿sí? Pero si en cambio miramos desde otra perspectiva al delfín y a Messi, tienen pulmones, tienen glándulas mamarias, tienen cerebros más parecidos, etcétera, etcétera, Messi y el delfín se parecen más, ¿sí? Entonces, les ahorro la parte matemática, pero esencialmente, ¿sí? La primera conclusión muy sencilla, muy obvia, es que cómo agrupamos las cosas depende de las características que miramos para agruparlas, ¿sí? Por lo tanto, no hay algo así como un agrupamiento natural, no hay una verdad de base. Parece tonto esto que digo con este ejemplo, pero es una enorme discusión en ciertos campos de la matemática esto. Si dada una cierta cantidad de objetos, ¿habría algo así como una forma de agruparlos universal que sea verdadera o no? O si todos son agrupamientos relativos de esos objetos. Los otros 3 puntos en los que nos basamos para desarrollar los algoritmos nos inspiramos en el ejercicio más antiguo, sistemático de agrupación de cosas que ha hecho el hombre, que es agrupar libros, ¿sí? Que es algo que viene haciendo desde la Biblioteca de Alejandría, cuando Ptolomeo, un general de Alejandro Magno, dijo: voy a generar una biblioteca que contenga todo el conocimiento del mundo allá 3-4 siglos antes de Cristo, ¿sí? Enseguida empezaron a reunir libros y se dieron cuenta que si no los organizaban de una manera conveniente, cada vez que iban a intentar buscar un volumen determinado iban a estar años haciéndolo, ¿sí?
Y estamos súper familiarizados con eso. Si vamos a cualquier librería, tenemos secciones por género literario, por ejemplo, ficción, que tienen a su vez subsecciones, por ejemplo, puede ser por edad de los lectores, infantil, jóvenes adultos, adultos, y luego al final tenemos un último agrupamiento casi infaltable, que es el ordenamiento alfabético por la primera letra del apellido del autor. La segunda conclusión, de nuevo, sencilla pero útil, es que cuando tengo que agrupar un gran volumen de cosas, ¿sí?, habitualmente es muy eficaz hacerlo de manera iterativa, ¿sí?, tener distintos niveles de agrupamientos. Y si yo les dijera, propongo usar como característica para organizar los libros en una biblioteca el color del lomo o el color de la portada, seguramente me dirían, es una idiotez. ¿Sí? Y sin embargo, si ustedes van a una biblioteca, esta es una foto real de una librería, en Italia, ¿sí?, observarán quizás, tiene mala definición, pero observarán allá una sección, un anaquel, donde aparecen un montón de libros amarillos y naranjas. Porque allá, por el siglo XX, una editorial europea muy famosa, Mondadori, ¿sí?, decidió publicar una colección de libros policiales en Italia, una colección que fue muy exitosa, y por algún capricho del editor que jamás vamos a lograr entender, se editaron con las cubiertas en color amarillo. Y fue tan famosa esa colección y tuvo tanta influencia que a partir de allí, lo que nosotros diríamos libros policiales o literatura criminal, en Italia se conoce como libriciali, libros amarillos simplemente. Y en general, no siempre hay excepciones, pero tienden a imprimirse en las gamas del amarillo. Entonces, a veces hay razones por las cuales no podemos entender, pero ciertas características que no imaginamos producen agrupamientos productivos. Quizás en este caso porque había una oferta de tinta amarilla, ¿sí?, cuando se iba a imprimir esa colección. Puede ser, por una cuestión de marketing, no lo sabemos, pero sucedió. Entonces, una conclusión importante, y les diría es una de las claves, yo estoy convencido de que es una de las claves de que nuestros algoritmos funcionan bastante bien, es que es mejor no asumir qué características van a ser útiles para una tarea. No tener un prejuicio sobre qué características son valiosas y qué características no son valiosas para agrupar o discriminar entre colecciones de objetos. Y finalmente, otro ejemplo del ámbito de la bibliotecología, ¿sí?, que es la clave del último algoritmo que desarrollamos, ese que consistentemente funciona de manera casi ideal, surge de esta observación, ¿sí? Si ustedes buscan en cualquier biblioteca o casi cualquier biblioteca del mundo o librería que tenga libros de Borges y de Cortázar, ¿sí?, puedo apostarles que en casi cualquier biblioteca del mundo los libros de ambos autores están cerca uno del otro, cerca espacialmente uno del otro, ¿sí? Y esto tiene que ver con que estos libros o estos dos autores están relacionados entre sí por muchas cosas. Los dos son argentinos, los dos son autores del siglo XX, los dos son argentinos. Los dos diría que fueron más conocidos por su producción ficcional. Los dos les diría que fueron bastante conocidos por dentro de la producción ficcional por su producción en el género del fantástico. Y además, y acá nuevamente interviene el azar, interviene la circunstancia, bueno, Borges empieza con B larga y Cortázar empieza con C. Aleatorio y sin embargo explicativo de por qué están juntos en ciertos escenarios. Entonces, una conclusión que sacamos es que si dos elementos en distintos espacios de características tienden a estar cerca uno del otro consistentemente, seguramente haya entre ellos una relación muy significativa. Y ahora sí, pasamos ya como a lo que vinieron a escuchar,
¿cómo o para qué usamos este tipo de algoritmos en el campo del descubrimiento de fármacos? Bueno, están familiarizados con el largo, frustrante proceso que implica el ciclo de desarrollo de un nuevo medicamento, ¿sí? La fase de identificación y validación del blanco farmacológico, selección de un compuesto líder o desarrollo de un compuesto líder a partir de un esquema de optimización molecular, desarrollo preclínico, todo el desarrollo clínico, escrutinio por la autoridad regulatoria, y todo esto hace, ¿sí?, que de 10.000 moléculas que se investigan en aquella primera fase, solo una atraviese exitosamente todo el ciclo y se convierta en un nuevo medicamento innovador. Nadie ignora que el sector farmacéutico es un sector muy lucrativo, pero aunque parezca un contrasentido, es también un sector altísimamente ineficiente. Y lo mismo pasa en etapas, o no lo mismo, pero pasa esta tasa de fracasos tan elevada, se va manteniendo en otras etapas, en menor grado en otras etapas del ciclo de desarrollo. Por ejemplo, cuando ingresamos ya a fase clínica, en una etapa muy avanzada, ya se invirtió un montón en esa molécula que se va a evaluar, más o menos 1 de cada 10 moléculas van a sobrevivir a los ensayos clínicos y transformarse en un nuevo medicamento. La semana pasada, el jueves, estuve en el Parque de la Innovación, acá de la Facultad de Ciencias Exactas, y allí había una reunión interesante que plantearon donde participaban gente de la academia que se dedica a la parte de Drug Discovery y participaban representantes de varias empresas importantes y algunas más pequeñas también, pero por ejemplo había gente de Bayer, gente de Boehringer. Y al final de todo hicieron una entrevista con estos representantes de empresas vinculadas al mundo farma y les preguntaron en qué parte de este ciclo de desarrollo se usa hoy en día, usan ustedes hoy en día la inteligencia artificial, y la respuesta fue en todas, absolutamente todas. Se utiliza, bueno, se han oído hablar de AlphaFold, que a partir de la secuencia de una proteína modela, sobre todo para proteínas lobulares y proteínas transmembrana, modela bastante bien la estructura terciaria y ahora en su última versión la estructura cuaternaria de las proteínas, ¿sí? Bueno, se basa en inteligencia artificial y, como dice allí algún señor científico muy famoso en la página de AlphaFold, dice: lo que antes nos tomaba meses hacer, ahora lo hacemos en un fin de semana. Y es más, yo les digo, ahora lo hacemos en 10 minutos, más o menos. Sí, y es verdad, a nosotros nos pasó lo mismo en el laboratorio. Trabajábamos por modelado comparativo, modelado por homología, y ahora ya quedó bastante caduca esa estrategia como línea de investigación científica. Bueno, se utilizan las inteligencias artificiales generativas, por ejemplo, para proponer nuevas moléculas u optimizar moléculas ya conocidas. Hay muchísimos programas que se dedican a hacer eso. Se está utilizando para diseñar estudios clínicos y para aumentar mucho la tasa de éxito en los estudios clínicos, por ejemplo, eligiendo lo que más alarga muchas veces y encarece los estudios clínicos es la dificultad para reclutar voluntarios para participar en esos estudios, y a veces muchos estudios fracasan no porque no haya un efecto terapéutico real en esa molécula que se está probando, sino porque se fueron perdiendo voluntarios en el curso del estudio y al final del estudio los voluntarios que quedan no son suficientes para determinar un efecto estadístico aunque el efecto esté allí. Entonces, hoy se usa la inteligencia artificial para, analizando datos históricos de muchos estudios clínicos y viendo qué características comunes tienen los individuos que tienden a abandonar los estudios clínicos prematuramente, tratar de evitarlos en la instancia de reclutamiento. Tiene también un desafío regulatorio que la FDA y otros entes reguladores están tratando de resolver, pero de hecho ya hay guías de la FDA, por ejemplo, sugiriendo qué pasos hay que seguir para utilizar inteligencia artificial en distintas instancias del ciclo de investigación y desarrollo. Y finalmente, también se utiliza la inteligencia artificial y se está utilizando bastante eficazmente en la última etapa, en la etapa del escrutinio regulatorio, donde, por ejemplo, el laboratorio que produjo el Ozempic, ¿sí?, anunció este año que lo que antes hacía un equipo de 50 profesionales, ¿sí?, en términos de redacción de un dossier para someter a las autoridades regulatorias, lo hicieron este año con 3 personas, ¿sí?, 3 personas en
si no recuerdo mal, en 10 minutos. Esto, para empezar, significa ahorrar dinero. Un efecto colateral, ¿sí?, es que, bueno, hay que ver qué pasa con esas 47 personas altamente capacitadas que ahora ya no trabajan esto, y con los 3 que solo ahora insumen 10 minutos en hacer lo que antes hacían en 3 meses. ¿Sí? Eso también habría que pensarlo. Nosotros en el laboratorio lo usamos sobre todo en las instancias iniciales para identificar lo que conocemos como andamiajes activos, que serían núcleos químicos que tienen una determinada actividad o perfil farmacológico de interés. Por ejemplo, allí señalado el de la antipirina. Cuando ese núcleo químico se repite en otras moléculas, cualitativamente hablando por lo menos, esas moléculas tienden a tener un similar perfil farmacológico. ¿Sí? Nosotros tratamos de identificar esos nuevos andamiajes activos. Esto se puede hacer de diversas maneras. A veces por pura suerte, como por ejemplo cuando Fleming descubrió la penicilina. A veces se puede mirar en el vademecum de los pueblos antiguos, ¿sí?, para ver, por ejemplo, qué planta usaban para curar determinada patología, y luego tratar de investigar desde la ciencia moderna qué está explicando, qué molécula o moléculas están explicando ese comportamiento. Se puede hacer por plataformas de screening farmacológico de alto rendimiento, haciendo un barrido sistemático, masivo de quimiotecas químicas, y se puede hacer con la versión in silico de ese proceso, que es lo que llamamos cribado in silico o cribado virtual, que es usar algoritmos o modelos computacionales para elegir en una quimioteca qué moléculas podrían tener la actividad farmacológica que estamos buscando. En general, una vez que uno aplica cribado virtual, de ese conjunto de moléculas que elige, al menos un subconjunto va a ser enviado a evaluación experimental, y algo, les diría, bastante particular de nuestro equipo, es que en el 99% de los casos realizamos, ¿sí?, si ven nuestras publicaciones, hay en el 99% de los casos validación experimental. Se envían las moléculas que elegimos a ensayos in vitro y a veces luego a ensayos in vivo. Y además, que la enorme mayoría de esos ensayos no son realizados en nuestro laboratorio, sino que son realizados a través de colaboraciones por otros grupos, ¿sí? Eso nos gusta porque da una idea de transparencia, ¿sí? No estamos eligiendo qué resultados mostramos. Nosotros mandamos las moléculas a evaluar, otro las evalúa, y además, si miran el recorrido de nuestra producción científica, cuando un algoritmo no acierta, cuando probamos una molécula que no corrobora la predicción, lo publicamos también, ¿sí? Van a encontrar papers nuestros en los que evaluamos 10 moléculas y solo 1 o 2 dieron activas, y está publicado de esa manera. No elegimos reportar solo las 2 que dieron la actividad. Bueno, las ventajas del cribado virtual, bueno, son un poco inmediatas. En principio es barato porque solo se prueban en términos relativos pocas moléculas en los ensayos experimentales. Además es barato porque las plataformas tecnológicas que necesita el cribado virtual en general son accesibles. El 90% de lo que hacemos en el laboratorio lo hacemos con computadoras de escritorio, ¿sí?, como las que tienen ustedes en sus casas, con las que dan clase, etc. Es eficiente hoy. Con esas computadoras de escritorio podemos cribar millones y millones de moléculas en el curso de unos pocos días, y además es bioético porque se anteponen simulaciones in silico y luego estudios in vitro a el estudio en animales, entonces está en consonancia con el principio de las 3R. No voy a ponerme muy técnico, solo para que ustedes ahora juzguen cómo nos va cuando aplicamos nuestros algoritmos. Les muestro esa ecuación, esa PDA, el valor predictivo positivo, nos dice la proporción de compuestos que enviamos a validación experimental que van a corroborar la actividad que hemos predicho. Por ejemplo, si esa PDA es de 0,1, quiere decir que por cada 10 que elegimos y mandamos a evaluar, 1 tiene la actividad que estamos buscando. Si es de 0,5, la mitad, mitad y mitad. Mitad verdaderos positivos, mitad falsos positivos. Depende de la especificidad del modelo, del protocolo, de la sensibilidad, y desgraciadamente depende de la proporción de activos en las quimiotecas. Y digo desgraciadamente por 2 razones. La primera, no podemos conocer la proporción a priori, la proporción de activos que hay en una quimioteca. Si la conociéramos no haríamos el experimento, ¿sí? La segunda, que desgraciadamente
a partir de datos de muchísimas campañas de cribado farmacológico de alto rendimiento, de cribado húmedo masivo, sabemos que esa proporción de activos en las quimiotecas no enfocadas suele ser del 3 por 1000 aproximadamente en promedio, puede ser un poco más, un poco menos. Pero en otras palabras, si quisiéramos para cualquier actividad farmacológica cribar una quimioteca y encontrar compuestos que tengan esa actividad, bueno, tendríamos que cribar 1000 para encontrar 3 en promedio. Esto surge del gran desbalance de clases que hay en la quimioteca, y si calculamos esa PDA con un modelo excelente, con una especificidad del 99% y una sensibilidad del 100%, un modelo que casi no se equivoca, aún así esa PDA tiende a ser baja justamente porque en las quimiotecas hay muchos más inactivos que activos. Entonces, cada una de esas pocas veces que nos equivocamos en predecir un inactivo como activo, en la acumulación tengo una relativa alta tasa de falsos positivos. No porque el modelo sea malo, no porque la técnica no funcione, es un problema intrínseco del desbalance de clases. ¿Cómo hacemos nosotros ese screening in silico? Lo hacemos combinando muy distintas cosas. Aprendizaje automático no supervisado, con semisupervisado y al final con métodos basados en la estructura del blanco farmacológico, cuando podemos usarlos, como el docking y la dinámica molecular. Y la otra ventaja es que poniendo este esquema de distintos métodos que funcionan mediante aproximaciones distintas, poniéndolos en serie, tendemos a aumentar mucho la especificidad y entonces a mejorar la probabilidad de encontrar compuestos activos. Y les muestro algunos ejemplos. Aquí estábamos buscando compuestos multiblanco para el tratamiento de epilepsias, compuestos anticonvulsivos. Habíamos elegido un blanco farmacológico clásico de los anticonvulsivos, que son los canales de sodio dependientes de voltaje, y habíamos elegido un blanco farmacológico más novedoso, el canal TRPV1. Generamos una combinación de métodos desde la estructura, docking, dinámica, con aproximaciones de machine learning, en este caso basadas en una combinación de algoritmos genéticos y modelos lineales. Y cuando evaluamos solo 3 candidatos contra el canal TRPV1, los 3 mostraron actividad inhibitoria de la corriente inducida por capsaicina a concentraciones submicromolares. 3 de 3. Esa es la comparativa. Si hubiéramos hecho lo mismo de manera masiva, sistemática, deberíamos haber evaluado 1000 compuestos más o menos. Y cuando esos mismos 3 compuestos los enviamos a validación experimental contra el canal de sodio, 2 de 3 corroboraron la actividad. Entonces, al final del día, habíamos encontrado 2 compuestos que tenían el perfil farmacológico complejo, multitarget, que estábamos buscando. Y además, como un adicional, ahí tienen las moléculas. Fíjense que los scaffolds son bastante distintos entre sí. Esto a la industria farmacéutica le encanta. Le encanta la diversidad molecular de compuestos activos. Le gusta porque en general en esa etapa inicial se trabaja con varias series, una serie principal o prioritaria y series de backup por si la principal fracasa. Y le gusta también porque cuanto más diversas sean las moléculas activas que encuentra, menos probabilidades hay de que haya un impedimento en propiedad intelectual para desarrollar a todas ellas. ¿Sí? Si en cambio yo encuentro hits que son todos del mismo núcleo químico y están impedidos, no tienen freedom para operar, no tienen libertad para operar porque hay restricciones de propiedad intelectual, estoy sonado. ¿Sí? Entonces la diversidad de scaffolds también nos interesa y estos 3 compuestos también mostraron actividad in vivo en modelos agudos de crisis epiléptica y en un modelo genético de crisis epiléptica en las que los probaron nuestros colegas de la Universidad de Salamanca. Un trabajo más reciente, también buscando inhibidores de canales de sodio, 3 de 4 hits corroborados, también con scaffolds moleculares bastante diversos. También lo estamos usando en colaboración con el CITCA, con el grupo de Cristina. Lo estamos usando para buscar no solo nuevos fármacos, sino también nuevos nutracéuticos. Entonces, por ejemplo, aquí hemos usado la misma aproximación para cribar una quimioteca de compuestos lipídicos, de distintos tipos de lípidos, y elegimos 4
ácidos grasos o derivados de 2 ácidos grasos y 2 derivados de ácidos grasos para evaluar, y los 4 tuvieron actividad anticonvulsiva, y 2 de ellos bloquearon canales de sodio y canales de calcio dependientes de voltaje. Acá estábamos buscando, este es un trabajo de este año también, compuestos contra la enfermedad de Chagas, en particular contra un blanco que es la anidrasa carbónica del Trypanosoma cruzi. Elegimos 6, probamos 6, los 6 tuvieron, en estudios bioquímicos en la Universidad de Florencia, los 6 tuvieron la actividad que habíamos predicho. Uno de ellos, la nitrofurantoína, acá estamos buscando reposicionamiento de fármacos. La nitrofurantoína tiene actividad con una KI nanomolar, o sea, es muy potente además. Y no solo eso, esto como un adicional, si alguno viene del terreno de la química medicinal, mientras que en general los inhibidores de las anidrasas carbónicas son sulfamidas o sulfonamidas, eso es lo clásico. La nitrofurantoína se coordina con el metal de la enzima a través de su grupo nitro. Entonces, un poco sorpresivamente reportamos un grupo, ¿sí?, de coordinación que es diferente a lo que normalmente se conoce y que a lo mejor puede abrir un nuevo campo de nuevos, estructuralmente hablando, de inhibidores de anidrasas carbónicas novedosos. Y bueno, 6 de 6 acertados. Y acá tenemos uno más reciente, un paper que nos aceptaron hoy, donde acá trabajamos distinto. En vez de elegir un blanco farmacológico, modelamos una actividad fenotípica, directamente la actividad tripanocida sobre las formas clínicamente relevantes del Trypanosoma cruzi, los tripomastigotes y los amastigotes. Y acá elegimos 9 y 5, y fundamentalmente 3, más evidentemente, tuvieron la actividad tripanocida que estamos buscando. En 2020 participamos de una red internacional, de un consorcio internacional para buscar inhibidores de la main protease del COVID-19. Y tuvimos la suerte, como era un consorcio internacional, con bastante dinero. Fíjense que las validaciones que les fui mostrando son validaciones en pequeña escala. Comprábamos 3 compuestos, 5, 10 compuestos, ¿sí? 9 compuestos. Aquí ya, como teníamos más financiamiento, pudimos comprar 28 y 8 corroboraron la actividad, algunos con concentraciones submicromolares. Y en 2020 también la vida del laboratorio cambia un montón, porque en 2019 nos contacta en un congreso un ejecutivo de una compañía farmacéutica internacional, ve el trabajo que hacemos y nos propone una colaboración. Esa colaboración se concretó en un primer proyecto financiado por este fondo japonés, de origen japonés, que es un fondo público-privado, un fondo que conforman en parte el Estado japonés y en parte contribuyen laboratorios farmacéuticos multinacionales de origen japonés. Entonces todos aportan y se distribuye para financiar distintas iniciativas, y a nosotros nos tocó ese primer proyecto de alto nivel de financiamiento. Esto fue afortunado de muy diversas maneras. Sí, fue afortunado porque nos llegó dinero, lo cual, digo, si no contáramos con estos subsidios, o sea, probablemente hoy estaríamos cuasi detenidos en el laboratorio. El grueso, el 99% del financiamiento que tenemos proviene de estos financiamientos. Así que fue afortunado porque pudimos seguir trabajando. Fue afortunado porque el objetivo de estos proyectos es un objetivo que nos interesa, es en general desarrollar compuestos antiparasitarios o compuestos antivirales, así que es un objetivo que nos atrae, pero además porque como beneficio colateral de estos proyectos, por primera vez en nuestra historia pudimos validar nuestros algoritmos en gran escala, no probando 10, no probando 30 de nuestros hidden sílicos, sino probando en un caso 360 para iniciar. En el primer proyecto les muestro allá, y en el segundo proyecto 9.000. Entonces eso nos da más confianza en lo que podemos hacer, ¿sí? Bueno, del primer proyecto nos fue bien. De hecho, el último proyecto que ven ahí, el de este año, es un programa de optimización hit to lead sobre 3 series químicas que identificamos y priorizamos en aquel primer proyecto. Y del proyecto del medio, en colaboración con la UNSAM, estamos probando, como les decía, 9.000 compuestos, estamos buscando drogas antivirales con distintos targets, y
lo que les quiero mostrar es que habiendo probado a la fecha en la UNSAM 5.920, ¿sí? Y descartando aquellos que tienen una pequeña citotoxicidad en células de mamífero, en células Vero, aún así nos quedamos ya con 246 hits confirmados, y para hacer lo mismo de manera tradicional, de manera masiva, obtener el mismo resultado, deberían haberse probado de mínima, siendo conservadores, 100.000 compuestos. Bueno, y es por estas experiencias que también acabamos de fundar en la UNLP una startup dedicada a brindar este tipo de servicios de inteligencia artificial al sector privado, y nos estamos un poco diversificando, nos estamos yendo un poco del mundo de las pequeñas moléculas orgánicas, y por ejemplo ahora también tenemos un algoritmo que funciona muy bien para diseñar oligonucleótidos antisentido. Una compañía farmacéutica había evaluado 150 ASOs, ¿sí? Contra 4 targets distintos, y había sintetizado 150, los había evaluado y había tenido muy poca tasa de aciertos. Creo que eran 6 los que les habían dado activos. Tomamos esa información, les propusimos 150 ASOs adicionales contra esos 4 targets, y el 85% de ellos tuvo la actividad. Bueno, y para ir cerrando, creo que ya debo estar en tiempo, pero para ir cerrando muy rápidamente les cuento algunos desafíos y problemas de la inteligencia artificial, como para cerrar con algo más general. El primero son los cisnes negros, ¿sí? Si mañana, hablamos de la inteligencia, de nuestra inteligencia para ahorrar en dólares en Argentina, ¿no? Según los parámetros de las definiciones usuales de la inteligencia, ok. Si en 10 años hay una guerra terrible entre Estados Unidos y China y Estados Unidos pierde, ¿sí? Ese ahorro de los argentinos seguramente se deprecie sustancialmente. Probablemente va a ser una enorme catástrofe real sobre la economía argentina, ¿sí? Aparecía un cisne negro, está bien, Estados Unidos en los últimos 100 años, un poco menos de 100 años, fue una economía relativamente estable, confiable, pero eso podría cambiar por algo imponderable, por un cisne negro. Ok. Entonces la inteligencia artificial en general, la inteligencia artificial tienen problemas para anticipar lo demasiado novedoso, lo totalmente inesperado, porque se basan en datos históricos para hacer sus predicciones. Bueno, el problema de la IP, hay un montón de demandas contra las inteligencias artificiales generativas porque hay muchos creadores de contenido y muchos creadores en general que dicen que les está robando, ¿sí? Las inteligencias artificiales, que están usando para producir el contenido que producen cosas que tienen copyright, ¿sí? Bueno, hubo grandes problemas con la confidencialidad de datos. No, creo que lo puse acá, crisis de la privacidad, a veces por error o a veces porque es una parte de las pautas de las inteligencias artificiales que usamos. Las inteligencias artificiales dejan disponible para cualquiera en la red datos privados. Es muy importante. Yo diría, de mínima, yo me inclino a usar la versión paga de las inteligencias artificiales, que tiene más posibilidad de setear las restricciones, ¿sí? Hay problemas legales, de datos sensibles, de pacientes, que a veces alguien sube para, no sé, redácteme un paper con esto, redácteme un párrafo, y después eso queda ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces hay un montón de problemas hoy con eso y todavía no está enteramente legislado. Pero, para que sepan, las inteligencias artificiales más utilizadas más o menos tienen entre 1 y 3 meses sus datos guardados en sus propios servidores y quizás utilizándolos para reentrenar sus modelos. Puede setearse para que no haga algunas cosas, puede setearse, pero la mayoría de la gente no lo setea. Bueno, ya hablamos de la posible disminución de la demanda laboral. Hay que comprender, es bueno saber cómo funciona el algoritmo de base para usarlo mejor, ¿sí? No sé, si al ChatGPT le dan, por cómo funciona, si le dan grandes bloques de texto para traducir, para corregir, para lo que sea, va a empezar a alucinar, va a empezar a funcionar mal, va a empezar a hacer desastres, porque el algoritmo de base funciona muy mal con relaciones de largo alcance dentro de un mismo documento, por ejemplo. Es bueno saberlo. Y uniendo estas dos cosas, en esa misma reunión que les comentaba antes, con gente de Bayer, gente de Boehringer, les preguntaron qué perfil profesional les gusta más o persiguen más. Y lo que dijeron es alguien que tenga una base biológica con conocimientos
de inteligencia artificial. No al revés, no quieren, o sea, los buscan, pero digo, el perfil que más les interesa es alguien que tenga la base biológica, pero a la vez tenga un insight en lo que es la inteligencia artificial. Y finalmente, y con esto algo de concientización ambiental, es estrepitoso, es horroroso lo que gastan las inteligencias artificiales generativas que más estamos utilizando. Solo ChatGPT consume 1.200 millones de kilowatts al mes, ¿sí? Esto equivaldría a cargar completamente 332.000 autos eléctricos, ¿sí? Y estamos hablando solo de ChatGPT, no estamos hablando de Gemini, no estamos hablando de Copilot, no estamos hablando de Claude, de todas las otras inteligencias artificiales que andan dando vuelta ahí. Y además, por mes, consume 500 millones de litros de agua para enfriar sus servidores. Son algoritmos muy demandantes. Las máquinas se sobrecalientan y para enfriarlas se usa agua. Cuando le pedimos a ChatGPT que nos ayude a redactar un mail, gasta medio litro de agua. Cuando le pedimos que nos mejore una imagen de cierta manera o nos genere una imagen, gasta entre 2 y 5 litros de agua. Es totalmente insostenible. Es algo que no estamos, me parece, vislumbrando lo suficiente. Y con eso cierro. Muchas gracias por la invitación, por la atención. Gracias a nuestros colaboradores. Gracias sobre todo a mi equipo y a quienes nos dan o nos dieron, en algún momento nos daban financiamiento. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, excelente, muy buena. No sé si de los presentes primero tienen preguntas y si no después pasamos a los asistentes virtuales. Doctor. Sí, la pregunta es si se hace ingeniería inversa, teniendo ya los hits que corresponde desde el punto de vista experimental, tener un hit de toxicidad, por ejemplo, supongamos ibuprofeno, dipirona, aspirina, paracetamol, y comparar los hits, tanto toxicológicos como terapéuticos, etcétera, más de uno. Porque particularmente me gustaría conocer cada droga, cuál es, por lo menos un número que me aproxime a su capacidad terapéutica y tóxica. Uh-huh. Sí, se hace, es como casi le diría el boom dentro del mundo de la inteligencia artificial en el campo farma, son los algoritmos de optimización multiparamétrica, donde justamente a partir de siempre de datos históricos buscan moléculas que no con una propiedad optimizada, sino con una serie de propiedades optimizadas en paralelo. Esto, las inteligencias generativas que se usan para diseñar fármacos de nuevo o para optimizar fármacos lo están haciendo. Nosotros, ya les conté, en el grupo solíamos ser muy pobres, ahora también, no, tampoco, pero digo, teníamos recursos muy limitados, entonces no teníamos un enorme poder de cómputo, entonces trabajamos con computadoras muy sencillas y nuestros algoritmos son sencillos, tratan de hacer lo mismo que hacen algoritmos mucho más complejos. Jamás vamos a gastamos muy poco, no gastamos medio litro de agua cada vez que corremos el algoritmo, ¿sí? No gastamos mucha luz, o sea, la verdad es que consumen poquísimo, comparativamente hablando. Bueno, hicimos una versión casera donde usamos nuestros métodos, sobre todo diría los métodos de Machine Learning semi-supervisados que desarrollamos, que todavía no reportamos, pero para ver simultáneamente como que arrojamos cada molécula en distintos espacios, cada uno de esos espacios predice cierta propiedad relevante de esa molécula. Puede ser la toxicidad, la biodisponibilidad, el aclaramiento hepático, etcétera, etcétera, además de la actividad farmacológica que nos interese para cada proyecto en particular. No, gracias a usted. Sí, doctor Delfino. Muy interesante y provocadora la charla. Gracias. Me ha encantado escucharla.
Me pregunto, en el proceso de entrenamiento de estos algoritmos, todo depende del set que uno use para entrenarlo, en realidad. Ahora, al buscar la similitud, siempre la semejanza, no estamos dejando de lado la novedad en algún momento. O sea, los algoritmos de tanto en tanto no deberían ensayar lo distinto para poder maximizar la originalidad o la novedad o la bondad de lo que se encuentra. Es muy buena la pregunta. En principio sí, excepto porque no todos los métodos que usamos se basan en un entrenamiento, en principio necesariamente, porque los métodos no supervisados estructuran los datos sin que uno haya etiquetado qué es activo y qué es inactivo. Entonces, de alguna manera, son más y es lo que siempre se pone como ventajas, que son más interesantes para buscar lo más novedoso, porque no hay un prejuicio por parte del... No es que decimos, bueno, estas moléculas son activas, estas moléculas son inactivas, estructuramos y separamos. No, acá tenemos este conjunto de moléculas, el algoritmo que los estructure como pueda, como sepa, y luego ahí aparecen quizás cosas interesantes. Nos vamos a suponer dos grupos de moléculas bien separados entre sí, quizás algunas moléculas que están en el medio o algunas moléculas que son outliers en esas nubes de puntos. Entonces, hay métodos que son más amables para detectar la innovación. Y aún así, si el algoritmo es lo suficientemente generalizable, si tiene una gran capacidad de generalización, en principio debería encontrar diversidad molecular. Por eso yo les destacaba, o sea, no es que encontramos compuestos activos de la misma familia. Claramente, una y otra vez son compuestos que corroboran la actividad, pero que pertenecen a familias diferentes. Eso hace presuponer que el algoritmo encontró patrones que son lo suficientemente abstractos para que puedan cumplirlos moléculas con muy distintas características. Bueno, la mía no es una pregunta, sino una propuesta de trabajo en equipo. En la empresa farmoquímica en la que estoy a cargo de investigación y desarrollo, en tiempos libres, momentos de que no hay que resolver problemas de producción, nos dedicamos a hacer síntesis con fines exclusivamente académicos, pero solamente eso, y creo que todo lo que ustedes pueden aportar puede complementar para hacer algunas buenas publicaciones. Sí, nos encantaría, claro. Si Pablo, si querés pasarlo, Cristina, si quieren pasarle después mi contacto, podemos, encantado. Lo conversamos después con más detalle. Muchas gracias. Gracias a usted. Hay una pregunta del Zoom y bueno, dice: buenas tardes, excelente la presentación. La pregunta es si tienen completados estudios de predicción de eficacia para biofármacos a base de glicoproteínas recombinantes. No los tenemos, es muy... No, lo más que nos hemos ido del mundo de las pequeñas moléculas orgánicas son los oligonucleótidos antisentido que les comentaba, y ahora estamos también trabajando con algunos biomarcadores proteicos, digamos, pero bueno, no hemos trabajado en ese ámbito. Tengo una... Hola, Blanca. Hola, ¿cómo andas, Nelia? Pregunta, ¿quién sintetiza esas 9.000 moléculas? Esas en particular son moléculas de la quimioteca de la compañía farmacéutica con la que trabajamos en ese proyecto. ¿Tienen ya? Sí, nos las envían y... ¿Tienen la idea de llegar al final del camino? Sí, la idea es ir progresando paulatinamente. Ese primer proyecto es para identificar hits, y después se pasa a la instancia de hit to lead, como hicimos con el otro, exactamente como hicimos con el otro, donde, bueno, por un lado los niveles de financiamiento a los que se va accediendo son mayores, pero lo cierto es que nosotros cada vez participamos menos. Cuanto más se avanza, nosotros en principio... etapa temprana. Sí, solo participamos hasta hit to lead, y después ya las instituciones nuestras tienen como ascendencia sobre el IP emergente, pero bueno, no participamos ya más allá del proceso, pero la intención es que si, por ejemplo, el proyecto de hit to lead es exitoso, avanzar hacia la etapa de desarrollo preclínico. Bien, perfecto. Gracias.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Me gustó mucho la charla Me porque alegro. sé muy poco y me pareció muy amable la introducción. Realmente hasta un bibliotecario le sería útil. No, sin despreciar la actividad de los bibliotecarios, por supuesto. Pero me pregunto que si se hubiera contado con herramientas de inteligencia artificial suficientemente sofisticadas durante el desarrollo vertiginoso de las vacunas contra la COVID, si hubiéramos podido evitar esas reacciones secundarias o reacciones adversas, como digamos que son relativamente complejas desde el punto de vista fisiológico, como la trombosis desencadenada por la particularidad de la proteína S de cubierta del coronavirus, como así también la extraordinaria estabilidad inesperada del RNA mensajero sintético en circulación durante meses en los individuos vacunados. Son cosas totalmente fuera de la predicción que se pudo haber hecho en su momento. Y entonces los peligros, la toxicidad y toda esa chorrera de papers que atacan al modo en que se realizaron los desarrollos de vacunas, podría haberse evitado cantidades de reacciones secundarias graves que incluso llegaron a la muerte de los vacunados por la vacuna y no por la enfermedad. Y además, otra cosa mucho más complicada es que haberse enterado de que en realidad el virus era menos perjudicial que el propio sistema inmune de los individuos. Eso es algo que debería encajar en algún algoritmo súper sofisticado para evitar ese tipo de cosas y además para desmitificar lo peligroso de las vacunas a RNA mensajero, que son muy fáciles de desarrollar para un montón de enfermedades, tanto tumorales como enfermedades infecciosas. Las vacunas están muy fuera de mi zona de confort. En base a lo que conozco de otros campos, me aventuro a contestar que sí. O sea, ¿por qué digo esto? Porque se está usando mucho y muy bien la inteligencia artificial para desarrollar anticuerpos terapéuticos, por ejemplo, muy bien. Se está usando mucho incluso para diseñar enzimas potencialmente terapéuticas. Eso es impresionante. Por ejemplo, hay gente que está usando inteligencia artificial para diseñar enzimas que sean capaces, por ejemplo, de digerir los microplásticos o las trazas de plástico que pueden quedar en el cuerpo. Eso es asombroso, la verdad. Entonces, si me animo a decir que si se está haciendo eso, es muy probable que en el campo de las vacunas, que desconozco, también se esté trabajando de manera similar. Y en el campo de las pequeñas moléculas ya tenemos 32 compuestos en fase clínica avanzada que fueron diseñados por inteligencia artificial en los últimos años recién, mucho más rápido que lo que era el ciclo tradicional. Así que supongo que también las vacunas van a ir por ese camino. ¿Vos te referís a candidatos antivirales? Porque eso es una... Hay de todo, pero mayormente anticancerígenos son los que fueron diseñados por IA y están en fase clínica, sí. Muchas gracias. No, al contrario, Víctor. Otra pregunta del Zoom. ¿Podemos imaginar que la extensión de inteligencia artificial puede verse restringida por limitaciones en el uso de recursos energéticos? Sí, creo que es urgente. De hecho, creo que es urgente esto está totalmente no regulado, pero el impacto ambiental que está teniendo ya y que va a tener es tremendo. Entonces, yo teniendo esta información, la verdad diría, bueno, ¿vale la pena en lo que me ahorro en el 1 minuto para redactar el mail, si lo hace la inteligencia artificial, hacerlo yo a cambio de 500 mililitros de agua? ¿Vale la pena usar la inteligencia artificial para hacer que la foto de mi gato se parezca al de las películas de Disney?
digo, hay usos y usos. Bueno, hay muchos usos que yo creo que... Y sin embargo, todo sugiere que vamos a avanzar cada vez más hacia los usos triviales, porque Google ahora tiene su inteligencia artificial para generar videos, por ejemplo. Eso bueno, se va a usar para un montón de cosas, buenas y malas, pero también se va a usar de manera muy, muy liviana. Entonces, digo, aceleramos nuestra productividad, pero también aceleramos seguramente la destrucción de nuestro planeta. Así que... Sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Una más general. Bueno. Una pregunta general que seguramente te la habrán hecho a vos y se la hacen a cualquiera que trabaja en inteligencia artificial. ¿Es sabido que alguien que usa Google Maps o Waze para ir de un lugar a otro ha perdido el tipo de orientación para orientarse en las calles de una ciudad? Los taxistas antes se sabían de memoria los caminos más fáciles, los caminos convenientes o más rápidos, y ahora confían ciegamente en el Waze o en Google Maps. Eso de alguna manera ha reducido la habilidad para hacer ciertas cosas. Cuando uno delega muchas cosas, el ejemplo de escribir un mail que dabas vos, es una trivialidad, pero cada vez digamos, los más jóvenes van a escribir peor si se los deja digamos, desnudos, sin la ayuda de la máquina. Creo que la regulación a la que vos te referías con respecto a los aspectos ecológicos del uso extraordinariamente grande de energía y agua potable, o agua mejor dicho, se tiene que expandir también a la necesidad de no atrofiar ciertas funciones cerebrales superiores, el poder de abstracción propio de una inteligencia humana, etcétera, ese tipo de cosas. No sé cómo encarar eso desde el punto de vista de una nación. Tampoco sé cómo encararlo. No. A mí me preocupa sobre todo la pérdida de capacidad de escritura, porque los seres humanos somos, sobre todo creo yo, seres eminentemente narrativos. O sea, nuestra identidad individual, nuestra identidad social está dada por las narraciones que nos contamos y que nos cuentan. Entonces, cuando perdemos la capacidad de elaborar grandes historias por nosotros mismos, probablemente haya como grandes dificultades. Pero además en lo pragmático, netamente pragmático, yo observé en los últimos años, por ejemplo, en los alumnos de posgrado que llegan a la instancia de redactar su tesis doctoral, a pesar de que están las herramientas estas ayudándolos ahora, un estrés y una ansiedad vinculada a ese proceso que no observaba, que no vivencié yo de esa manera cuando fue pero que además no vivenciaba hace 10 años atrás. Entonces sí es preocupante. Bueno, hay países, China por ejemplo, limita mucho el acceso a las redes sociales de su población. Hay países que, lo que pasa que, bueno, también van a decir, es un país totalitario que impide la libertad. Bueno, pero hay países que lo están haciendo. En Australia también hay medidas como para restringir el uso de tecnología. Muchos países están viéndolo. Es más, creo que, si no recuerdo mal, en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas también se está tratando como de prohibir los usos del celular, de las computadoras, fuera de lo que es el aprendizaje del uso de la computadora. Entonces creo que es imprescindible y que quienes lo hagan van a tener como en términos de ventajas en las capacidades de sus recursos humanos, muchísimas no digo en 20 años, la próxima generación. Así que sí, pienso que es muy importante. No sé si nos veo muy en esa discusión acá en Argentina, creo que no, en general. Y de hecho es significativo que en el lugar donde realmente se está discutiendo con un alcance regulatorio fue en la ciudad más rica del país. No. ¿Sí? Y es más, habría que ver
siempre es interesante ver, bueno, ¿qué hacen las clases altas? ¿Qué hacen en las universidades y en las escuelas de las clases altas? ¿Cómo asimilan? ¿Y qué se está haciendo en el resto? ¿No? Porque si no va a haber como cada vez más separación. En ese sentido, algo que parece inconexo y muy anterior al desarrollo de las, y el acceso a algoritmos de inteligencia artificial, es algo que le escuché decir a un director de teatro, a Noel Schumacher. Dice, mis alumnos de teatro jóvenes encuentran cada vez más difícil y ganar un discurso, y se refería a jóvenes, a menores de 40, porque son los que hicieron su escuela después de la reforma de los años 90, que redujo una actividad nada relacionada con la inteligencia artificial ni que se le parezca, la lectura en voz alta delante de las personas. La lectura. Y te digo algo más. Desde en 2008-2009 Apple introdujo el primer smartphone. Desde 2010 las cifras de depresión y ansiedad en jóvenes escalaron, y en general en la población, pero particularmente en jóvenes, la depresión no era un problema masivo en la juventud, tendría a ser aparecer después, digamos, en momentos vitales más cruciales, pero o más difíciles de otras maneras, ¿no? Pero ahora está totalmente instalada. Y yo creo que es lo mismo, o sea, no hay narrativa. Si no hay narrativa no hay sentido. Si no puedo narrar mi vida, si no le puedo asignar sentido, y sin sentido hay desesperación, quizás, nada más. Sí. Bueno, perdón, muchas gracias, Alan. No. Muchas gracias, Alan. Excelente la presentación y gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Y ahora le doy la palabra a Virginia, si querés hacer el cierre de la charla. Bueno, Alan, agradecerte que hayas aceptado esta invitación, porque ya aceptaste otra en otra oportunidad. Yo tuve la suerte de escucharte 3 veces, en 3 conferencias distintas. Ya te estás aburriendo. No, por eso quiero destacar que lo que me gusta, aparte del despliegue técnico y de tus conocimientos específicos sobre el tema, cómo haces llegar o nos haces entender a nosotros que somos legos en este asunto, cómo nos haces entender con ejemplos de la vida diaria un poco sobre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Me gusta ese nexo que hiciste hoy al comenzar. Te estuve escuchando también el otro día en Recifa y te escuché en la jornada de Reumers también este año. Así que bueno, felicitarte porque cómo encarás un tema tan árido en realidad de una forma muy amena y muy comprensible para toda la audiencia. Felicitaciones. Muchas gracias. Los invitamos a un break, a un café, y a los que están del otro lado de la pantalla les enviamos las masitas por ahora, virtuales. Forma virtual. Gracias a todos. Gracias.